Las cenizas caían como nieve negra sobre las ruinas ardientes de Sargel 4. La atmósfera del planeta aún conservaba retazos de humo radiactivo, y el cielo, antes de un azul eléctrico, ahora era una sábana rota de nubes grises y luces de emergencia. El módulo de búsqueda descendió entre los escombros con un crujido lento y agónico, como si el planeta mismo suplicara que lo dejaran morir en paz. Elías Navarro, ingeniero humano con más experiencia en rescates que en batallas, pisó el terreno con su traje sellado y un detector de vida colgado al pecho. El silbido del oxígeno en su casco era lo único que acompañaba el silencio devastador. Cada paso resonaba sobre el metal fundido, sobre estructuras torcidas, sobre lo que alguna vez fue una ciudad de cúpulas relucientes y jardines verticales. Ahora solo quedaban esqueletos de acero. Una señal débil parpadeó en su visor. Una pulsación. Casi imperceptible. Elías se detuvo en seco. Ajustó el detector. La fuente estaba bajo tierra. Se arrodilló, apartó láminas rotas, desactivó restos de cableado y arrastró su cuerpo entre dos placas metálicas derretidas. La luz de su linterna se filtró por una rendija entre muros colapsados. Bajo toneladas de escombros, había un espacio cerrado. Un refugio de emergencia. Apenas reconocible. Golpeó el metal con la palma abierta. ¿Hay alguien allí? Su voz salió distorsionada por el altavoz externo. Silencio. Esperó. Y entonces, algo se movió. Algo pequeño. Un sonido como un susurro perdido en el viento. Se acercó, pegando el casco a la ranura. Ajustó la frecuencia del microamplificador, y lo escuchó de nuevo. Una voz aguda, temblorosa, como si tuviera miedo hasta de pronunciar palabras. ¿Puedo tener un papá? Elías sintió que el corazón se le detenía. Miró a su alrededor, como si necesitara testigos de lo imposible. Volvió a hablar. Estoy aquí. No te voy a hacer daño. Voy a sacarte. No hubo respuesta, solo una respiración entrecortada. Activó la herramienta de corte y abrió una brecha estrecha en el blindaje. El humo y el polvo salieron primero. Luego, entre la oscuridad, unos ojos dorados lo miraron. Grandes. Redondos. Brillantes. Llenos de lágrimas secas y miedo antiguo. La criatura estaba acurrucada en posición fetal. Era pequeña. Humanoide. Piel pálida con reflejos grises. Cabello blanco como el cuarzo. Vestía un uniforme rasgado y sucio. Pero no era un soldado. No era un adulto. Era una niña. Una niña alienígena. Elías se quitó el casco sin pensar. Sabía que la atmósfera seguía siendo tóxica, pero no podía dejar que esa criatura viera un monstruo de cristal. Quería que viera su rostro. Quería que supiera que no estaba sola. Se acercó, se arrodilló frente a ella y extendió una mano. Ven conmigo. Te sacaré de aquí. La niña no respondió. Solo lo miraba, temblando. Murmuró de nuevo, apenas audible, como si el deseo de vivir le costara más que cualquier otra cosa. ¿Eres un papá? Elías tragó saliva. Su mano seguía extendida. No podía hablar. Ella avanzó 1 centímetro. Otro más. Hasta que apoyó su manita sobre la suya. Elías sintió el contacto débil, tembloroso, frágil como un cristal a punto de romperse. Con cuidado la envolvió en su chaqueta, la levantó y la abrazó contra su pecho. El calor de su cuerpo parecía nuevo para ella. Se aferró a él con la fuerza de alguien que jamás había sido sostenida. Te tengo, susurró él, temblando. El módulo de rescate emitió una alerta. Otro derrumbe comenzaba. Elías no pensó. Corrió con la niña en brazos, esquivando vigas, polvo y llamas, hasta que volvió a ver la luz artificial de su nave. Cerró la compuerta con un golpe y cayó de rodillas con la pequeña aún abrazada a su pecho. Ella ya no temblaba. Dormía. Como si por fin, por primera vez en su corta y dolorosa vida, hubiera encontrado algo parecido a un hogar. Elías la miró dormir durante horas, sin saber que había salvado, pero sabiendo que jamás podría soltarla. Jamás. El cuarto médico del módulo principal estaba envuelto en una luz blanca que parecía demasiado fría para algo tan frágil como una niña dormida. Lía estaba recostada sobre la camilla con un suero translúcido corriendo por su brazo delgado. A pesar de su aparente calma, sus párpados se movían con pequeños espasmos. Soñaba. Y Elías lo sabía porque, incluso dormida, sus dedos se cerraban alrededor de la manta como si temiera que se la arrancaran. Elías la observaba desde la consola de diagnóstico. Los análisis eran claros. Lía no era un ser natural.
Su estructura genética era un puzzle perfecto de ingeniería, tejido con capas de ADN humano, xenogenético y una secuencia desconocida que vibraba con una energía que los escáneres no sabían cómo nombrar. Pero debajo de todo eso, estaba el corazón. Uno que latía con fuerza cuando él entraba a la sala. Uno que se aceleraba cuando él la abrazaba. Camila Rivas, oficial médica y responsable del módulo, revisaba las mismas gráficas con el ceño fruncido. Su voz no temblaba. Nunca lo hacía. Esto es un experimento. El Consejo ha dejado claro que debemos informar de inmediato. Podría representar una amenaza o una oportunidad para los que no tienen escrúpulos. Elías no contestó. Su mirada estaba fija en Lía. Cada respiración de la pequeña lo anclaba más profundamente a algo que no entendía, pero que ya sentía como suyo. ¿Sabes qué hacen con oportunidades como esta, Elías? Continuó Camila, seca. Las estudian. Las desarman. Las archivan en cajas frías donde nunca más pueden pronunciar una palabra. Él se volvió hacia ella con una expresión que jamás le habían visto en combate, pero que ahora ardía con más fuego que cualquier batalla. No. Ella no es una muestra. No es una cosa. Es una niña. Camila no respondió. Cerró la carpeta digital y se marchó en silencio. Tal vez porque sabía que discutir con Elías cuando usaba esa voz era como discutir con una tormenta que ya ha empezado a rugir. Esa noche, Elías se sentó junto a la cama de Lía. Le llevó pan sintético calentado en la unidad de raciones, un libro viejo de cuentos en una tablet y una manta más gruesa. Ella se despertó con los ojos brillantes y la boca seca. No preguntó dónde estaba. Solo miró su rostro. ¿Soñé contigo? Él sonrió y le acarició el cabello. Estoy aquí. Comió en silencio, como si temiera hacer ruido. Luego, mientras elogiaba el libro y empezaba a leerle la historia de un bosque en la tierra donde vivían zorros y ciervos, ella lo interrumpió con la voz más baja que había usado desde que la encontró. Una vez una mujer, con bata, me miró como si yo no fuera real. Me dijo que nadie me quería, que era solo una herramienta, que no debía llorar, ni hablar, ni preguntar nada. Me dijo que nací para durar poco. Elías dejó el libro. Lía no lloraba, pero sus ojos estaban apagados. No sé qué es tener un papá, dijo ella. Pero cuando tú me abrazaste, yo creí que eso se parecía. Elías se acercó. La levantó con cuidado y la sentó sobre sus piernas. La envolvió con la manta y apretó su cuerpo contra el suyo. Su calor, su respiración, su presencia. Eso era lo que podía ofrecerle. No tenía respuestas. No tenía promesas. Pero tenía brazos. Tenía corazón. Y ese momento era de ella. Yo te quiero, Lía, le dijo, sin temblar. Ella no respondió. Pero se acomodó en su pecho. Cerró los ojos. Y por primera vez desde que la encontró, durmió sin moverse. Sin sueños que la hicieran agitarse. Sin susurros de dolor. Horas después, mientras Elías seguía despierto, contemplando el techo con los ojos abiertos, comprendió que ya había cruzado una línea invisible. No podía entregarla. No podía obedecer. No podía dejarla. Porque ya era suya. Porque ella ya lo había elegido. Y porque en ese rincón perdido del universo, un susurro había cambiado no solo la vida de una niña. Había cambiado la de un hombre que jamás pensó que sería padre. Pero ahora lo era. Y moriría por ella si era necesario. El silencio en el hangar era espeso, cargado de miradas esquivas y susurros apenas contenidos. Las botas resonaban sobre el metal, pero cada paso se detenía cuando Lía aparecía. Caminaba junto a Elías, abrazando una libreta que él le había dado para dibujar. No alzaba la vista. No saludaba. Había aprendido rápido que, en ese lugar, su existencia era una anomalía incómoda. Los soldados desviaban la mirada. Algunos la señalaban cuando creían que no los veía. Otros se apartaban con torpeza, como si su piel pudiera contagiarles algo que ni entendían ni querían comprender. Incluso los técnicos y médicos hablaban de ella con frialdad clínica. Unidad experimental. Prototipo de combate orgánico. Fusión de especies. Palabras que cortaban sin necesidad de ser gritadas. Una tarde, mientras Elías revisaba motores en el taller de mantenimiento, encontró a Lía acurrucada en el rincón más oscuro del compartimento auxiliar. Estaba dibujando, pero la hoja estaba rasgada, y sus ojos tenían ese brillo apagado que solo había visto una vez antes, en un niño refugiado que no sobrevivió a una evacuación. Se sentó a su lado, sin decir nada.
Ella guardó el lápiz y se lo quedó mirando. Respiró hondo. ¿Por qué todos me odian? Elías sintió que el corazón se le contraía como un puño. No te odian, Lía, intentó. Pero ella negó con la cabeza, firme. Sí lo hacen. Lo siento. Lo veo. Escuché a uno decir que no soy real. Otro dijo que soy peligrosa. Uno preguntó por qué tú me abrazas si no tengo alma. ¿Eso dicen de mí? Elías se quedó en silencio. No había una respuesta que pudiera borrar lo que ella había oído. Ni justificarlo. No se podía embellecer la verdad. Pero sí podía mostrársela entera. Te odian porque no entienden lo que eres. Y lo que no entienden, les da miedo. Lía parpadeó, dejando caer una lágrima solitaria. No lloraba con escándalo. No gritaba. Solo se apagaba un poco más cada vez que hablaba de lo que sentía. Como si tuviera que pedir permiso para existir. Yo no pedí nacer así. Lo sé. No pedí que me crearan en un tubo. No pedí tener sangre de cosas que ni conozco. Yo solo quería que alguien me hablara con cariño. Solo eso. Elías tomó su mano. La pequeña se estremeció, como si no estuviera acostumbrada al contacto prolongado. Pero no la soltó. Yo no sé qué hay en tu sangre, ni qué hicieron contigo. Pero sé lo que veo en ti. Y no veo un arma. No veo un monstruo. Ella lo miró con los ojos llenos de duda. ¿Qué ves? Él sonrió, apenas, y con voz tranquila le respondió. Veo a mi hija. La palabra cayó como un rayo silencioso. Lía se quedó inmóvil. No respiró por varios segundos. Luego, lentamente, como si temiera romper el momento, apoyó la cabeza sobre el pecho de Elías. No quiero ser mala, dijo en voz tan baja que apenas se escuchaba. Pero cuando me enojo, algo se enciende dentro de mí. Siento que me quema. Como si todo en mi cuerpo quisiera gritar. No tienes que tener miedo de eso. Yo estaré contigo. Incluso si ardes por dentro. No te voy a soltar. Esa noche, mientras ella dormía en su camarote, una sirena de alerta se activó en toda la estación. El comunicado llegó directo a la consola personal de Elías. Clasificación roja. El consejo había tomado una decisión. Lía debía ser trasladada. No como ciudadana. Como sujeto. Como material confidencial. La misión de Elías sería escoltarla en una cápsula sellada a un laboratorio de órbita controlada. Sin apelaciones. Sin explicaciones. Sin derechos. El hombre se quedó frente al mensaje durante horas. No respondió. Solo observó la pantalla mientras su puño temblaba. Y cuando entró al camarote y vio a Lía durmiendo con su libreta abrazada al pecho, supo que ya no era un ingeniero. Ni un soldado. Ni un obediente servidor de ningún consejo. Era un padre. Y eso lo cambiaría todo. Elías observó a Lía desde el umbral de la sala de descanso. Ella dormía profundamente, con la frente arrugada y los labios entreabiertos. La luz tenue dibujaba sombras suaves sobre su rostro, y el zumbido del sistema de ventilación era lo único que acompañaba ese momento congelado en el tiempo. Tenía las órdenes en su bolsillo. La transferencia estaba aprobada. Hora 06. Cápsula sellada. Destino. Base de estudios avanzados Eclar Prime. Según los protocolos, debía entregarla sin contacto, sin conversación, sin preguntas. Solo colocarla en la unidad de estasis y firmar la salida. Fría. Precisa. Rápida. Matarla en vida. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del papel cuando volvió a escuchar la voz de Camila repitiendo las palabras con que le había notificado la resolución final. No es una niña. Es un recurso. Ese mismo día, la había visto hablar con los miembros del consejo a través de una transmisión privada. Él lo sabía. Camila siempre se inclinaba ante la cadena de mando, pero esta vez había algo más. Urgencia. Miedo, incluso. Lía despertaba temor en todos los niveles de la jerarquía. Su sola existencia era una amenaza a los equilibrios políticos de media galaxia. Y eso, lo sabía bien Elías, no era algo que los gobiernos toleraran. Caminó lentamente hasta su camarote. Activó la consola privada y comenzó a escribir un mensaje de renuncia que nunca enviaría. Estaba lleno de frases rotas, palabras a medio construir, y una rabia contenida que no sabía cómo expresar sin gritar. Después abrió un mapa del hangar. Identificó las naves que aún no estaban bajo vigilancia reforzada. Una en especial llamó su atención, una vieja nave de patrulla, con registro inactivo y protocolos de seguridad desactualizados.
Apenas suficiente para 2 personas. Rutas secundarias habilitadas. Sistema de camuflaje por activar. Perfecta para desaparecer. Lo decidió en ese instante. Lo haría. Ya no por ética. No por rebeldía. Lo haría porque no podía dejar que se la llevaran. Porque cuando ella lo llamó papá, lo que sintió fue más que ternura. Fue una promesa. Un pacto silencioso. Lía era suya. Y él era suyo. Despertó a la niña en silencio, pasadas las 3 de la madrugada. Ella abrió los ojos despacio, acostumbrándose a la penumbra. ¿Pasa algo? Él le sonrió y le acarició el cabello. Vamos a dar un paseo, pequeña. Pero necesito que confíes en mí. ¿Lo haces? Ella lo miró por unos segundos. Luego asintió con la cabeza. No hizo preguntas. Elías le puso una chaqueta más gruesa, le entregó una pequeña mochila con su libreta de dibujos y algunos alimentos de emergencia, y la llevó de la mano por pasillos desiertos, evitando puntos de vigilancia, usando accesos de mantenimiento que conocía por su trabajo. El trayecto estaba lleno de luces intermitentes, tuberías ruidosas y el eco de los pasos que él intentaba disimular. Lía no se soltó ni un instante. A mitad del camino, cuando se acercaban al hangar, ella susurró algo, sin detenerse. Escuché a una mujer. Dijo que iban a encerrarme. Para siempre. Que tú no podrías evitarlo. Elías tragó saliva. Ya no importa lo que digan. No van a tocarte. Lía se detuvo un momento. ¿Y si me atrapan? ¿Si te lastiman por mi culpa? Él se agachó hasta quedar a su altura. Sus ojos estaban firmes. Si me pasa algo, Lía, quiero que recuerdes una sola cosa, yo te elegí. Nadie me obligó a cuidarte. Nadie me dijo que lo hiciera. Lo hice porque vi en ti algo que nadie más quiso ver. Vi a mi hija. Ella lo abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. De algo nuevo. Algo que jamás había sentido con certeza, pertenencia. Llegaron al hangar sin ser detectados. Elías activó el acceso a la nave oculta, utilizando códigos que había conservado desde sus días de ingeniero táctico. Todo respondió como lo había planeado. Puertas abiertas. Energía mínima. Ruta de despegue lista. El motor rugió suavemente al activarse, pero las alarmas no saltaron. Aún no. Instaló a Lía en la cabina auxiliar, ajustó los cinturones de seguridad y verificó los parámetros de salto. Cuando estaba a punto de cerrar el compartimiento, ella lo tomó de la mano con firmeza. No me dejes, papá. La frase lo paralizó por un segundo. No por el miedo a lo que venía, sino porque sabía que esa súplica era el eco de muchas noches pasadas. Era la voz de una niña que había sido abandonada muchas veces antes. Y él no sería uno más. Nunca, respondió con firmeza. Estás conmigo. Hasta el final. El motor vibró con más fuerza. Una alerta interna se encendió. Camila había descubierto la fuga. Ya venían por ellos. Elías activó el despegue. El hangar se llenó de luces rojas. El techo se abrió como una herida en el acero. La nave se elevó. Y cuando atravesaron la atmósfera, dejando atrás todo lo que alguna vez fue su hogar, Elías soltó un suspiro que no había podido liberar desde el día que la escuchó por primera vez. Puedo tener un papá. Ahora podía decirle que sí. Ahora podían volar juntos. Pero no sabían que eso era solo el comienzo. La galaxia no olvida cuando algo imposible desafía el orden. Y Lía no era solo una niña salvada. Era una amenaza para imperios. Y una luz demasiado brillante como para pasar desapercibida. El vacío del espacio envolvía la nave como una prisión silenciosa, interrumpida solo por el suave zumbido del motor de impulso secundario y el parpadeo intermitente de los paneles de navegación. Elías había trazado una ruta de evasión a través de los corredores olvidados de la Franja Muerta, una región donde las señales se apagaban, los satélites dejaban de funcionar y las patrullas no se atrevían a cruzar sin autorización especial. Lía dormía sobre la litera estrecha, abrazando su libreta contra el pecho. Incluso ahí, en esa aparente calma, su cuerpo irradiaba algo extraño. La temperatura de la cabina descendía unos grados cada vez que se agitaba. Elías lo notaba, pero fingía no entenderlo. No quería enfrentarse a esa realidad todavía. No quería aceptar que la niña a quien había jurado proteger era mucho más que una niña. Hasta que fue demasiado tarde para negarlo. El sistema de sensores chilló con un sonido agudo que cortó el silencio como un cuchillo. En la pantalla principal, 3 naves de asalto aparecieron sin previo aviso. Configuración militar.
propiedad del Consejo de Estabilidad Galáctica. Los estaban cazando. Elías maldijo en voz baja. Activó las defensas pasivas, pero sabía que no servirían de nada. Su nave estaba equipada para misiones técnicas, no para combates. Un mensaje entrante se proyectó en el aire. La voz de Camila era inconfundible. Elías Navarro, estás transportando un activo estratégico sin autorización. Detén tu curso inmediatamente. Entrega a la unidad experimental. Serás juzgado con indulgencia si cooperas. Elías apagó la transmisión. Ni una palabra. Ni una duda. Corrió hacia el compartimiento trasero. Sacudió a Lía con cuidado, pero la niña ya estaba despierta. No lo miraba con miedo. Sus ojos eran diferentes. Algo en ella había cambiado. ¿Qué pasa? Nos encontraron. Están por abordarnos. Ella se incorporó. No preguntó cómo. No pidió detalles. Solo puso los pies sobre el suelo y permaneció quieta por un instante, respirando lento, como si escuchara algo que él no podía oír. No quiero que te lastimen. Voy a hacer lo posible para que no lo logren, dijo él. No. Yo lo haré. Elías la observó sin entender del todo. Ella caminó hacia la escotilla de observación. Afuera, las 3 naves se acercaban como sombras vivas. Eran enormes, negras, con torretas de energía listas para disparar. El sistema automático intentó establecer comunicación, pero fue bloqueado. Entonces ocurrió. Lía cerró los ojos. Su cuerpo tembló una vez. Luego otra. Y luego se detuvo. Algo recorrió la nave, algo que no era aire ni electricidad. Era como un pulso. Un latido vibrante que hizo que los paneles chispearan, que las luces parpadearan, que los sensores se volvieran locos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elías, con el corazón golpeándole el pecho. Ella no respondió. Su cabello empezó a elevarse, flotando como en ausencia de gravedad. Sus manos se cerraron en puños. Sus venas, visibles bajo la piel, comenzaron a iluminarse con un resplandor azul pálido, luego violeta, luego dorado. Los ojos también se llenaron de esa luz. Ya no era solo una niña. Elías retrocedió un paso. Entonces la nave tembló con violencia. 2 de las 3 naves enemigas abrieron fuego. Las descargas de plasma golpearon los escudos exteriores, pero antes de que la energía pudiera penetrar, una onda invisible estalló desde el centro de la cabina. No provenía de los motores. No de los escudos. Provenía de ella. Una esfera de fuerza pura se expandió desde el cuerpo de Lía, atravesando el casco de la nave sin dañarlo, impactando de lleno en las naves enemigas. La primera se apagó por completo, cayendo en picada hacia el vacío. La segunda explotó desde dentro, sin que un solo disparo saliera del lado de Elías. La tercera nave se detuvo. Paralizada. El sistema de comunicaciones volvió a activarse, por sí solo. Una voz temblorosa pidió rendición. No disparamos más. Lo juro. Solo, díganle que se detenga. Elías miró a Lía. Ella respiraba lentamente, con los ojos aún brillando, pero no con furia, sino con tristeza. No quiero hacer daño, dijo, apenas audible. Lía. Ella lo miró. Si soy un arma, papá, solo quiero ser tuya. Para protegerte. Para que nunca más estés solo. Para que nadie te quite lo que amas. Sus piernas fallaron. Cayó de rodillas. Él corrió a su lado, la tomó en brazos. Su cuerpo estaba caliente, como si toda la energía de una estrella palpitara dentro de ella. Pero no ardía. Era un calor que se sentía como vida pura. Como creación. Como algo que nunca debió existir y, sin embargo, lo había hecho. Te tengo, susurró él. Estoy contigo. No eres un arma. No para mí. Lía lo abrazó débilmente. El tercer piloto huyó. Las naves desaparecieron entre los residuos del espacio, como lobos ahuyentados por un sol que no podían mirar de frente. Y en ese instante, Elías supo que la guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Pero si iban a luchar, lo harían juntos. Él y su hija. La niña que susurró entre ruinas, y que ahora podía hacer temblar el cielo con un pensamiento. La nave cruzaba las capas altas de la atmósfera de Neris Prime, capital diplomática del núcleo estelar. El cielo era una cúpula dorada atravesada por rutas aéreas flotantes, jardines colgantes de kilómetros y ríos de energía que serpenteaban entre las torres. Parecía imposible que en un mundo tan perfecto se librara una guerra silenciosa. Elías no había dormido en 2 días.
Lía descansaba en la cápsula médica improvisada, con sensores desconectados para evitar ser rastreados. Su cuerpo seguía estable. Su energía, contenida. Pero los informes llegaban de todos los sectores. Las imágenes del enfrentamiento se habían filtrado. El universo entero había visto a una niña derrotar a 3 naves de asalto sin usar una sola arma tradicional. Y muchos no vieron a una víctima. Vieron una amenaza. La Alta Asamblea del Consejo Galáctico convocó una audiencia de emergencia. Exigieron que Elías compareciera en persona y presentara a Lía. Lo que no esperaban era que aceptara. Aterrizó en la plataforma principal sin escoltas. Sin defensas. Sin temor. Lía caminó a su lado, con la misma libreta entre las manos. Ambos vestían simple, sin armaduras ni emblemas. No buscaban intimidar. Solo existir. Las puertas del gran salón se abrieron. Más de 100 representantes de razas diferentes los esperaban en semicírculo. En el centro, el trono del orador supremo, donde Camila, recién ascendida, observaba con los labios apretados. Elías no esperó invitación. Caminó al centro, tomó el micrófono de gravedad y habló. No con violencia. Con verdad. Habló de cómo la encontró. De cómo la cuidó. De cómo esa niña, a quien todos llamaban proyecto o arma, era más humana que muchos de los que allí se sentaban. Habló del día en que ella preguntó si podía tener un papá, y de cómo él supo que su vida había cambiado para siempre. Los murmullos comenzaron a llenarlo todo. Algunos exigían su arresto. Otros pedían pruebas. Algunos querían ver el poder de Lía como si fuera un espectáculo. Como si su alma pudiera ser medida por un pulso. Fue entonces cuando ella habló. Su voz fue firme, pero dulce. No tenía miedo. No lo necesitaba. Caminó unos pasos al frente, sin soltar la mano de Elías. Me llamo Lía. Nací en un tubo, sí. Me llenaron de cosas que no entiendo. Me enseñaron a obedecer, a matar, a callar. Me dijeron que no podía amar. Que no debía llorar. Que no tenía alma. Pero yo encontré una voz que me llamó hija. Y desde ese momento, todo lo cambió. Guardó silencio un segundo. Y entonces señaló a Elías. Él es mi papá. Las pantallas alrededor del salón mostraron su imagen en primer plano. Sus ojos dorados. Su piel clara. Pero no era una amenaza. Era una niña hablando de amor ante un mundo que solo sabía hablar de poder. Camila quiso interrumpir, pero uno de los miembros más antiguos levantó la mano. Pidió que se votara. No sobre si Lía debía ser contenida, sino sobre si tenía derecho a ser libre. La votación fue transmitida en directo a todo el sistema. Miles de millones de personas vieron el rostro de una niña que había sido creada como un arma, pero que hablaba como un ser con más humanidad que cualquiera de sus jueces. El resultado fue unánime. Lía fue reconocida como ciudadana galáctica, con todos los derechos y libertades. Y Elías Navarro fue declarado su tutor legal y protector. No por imposición, sino por elección de ambos. La sala estalló en murmullos. Algunos lloraban. Otros no entendían. Pero ya no podían negar lo que habían visto. Lo que habían sentido. Padre e hija salieron del salón sin decir nada más. No necesitaban discursos. Solo se tomaron de la mano, caminaron por el pasillo del cielo abierto, y cuando la nave los recibió una vez más, Lía sonrió por primera vez sin miedo. ¿Podemos ir a la Tierra, papá? A donde quieras, hija. Quiero ver árboles. Ríos. Quiero ver lo que tú veías de niño. Quiero sentir lo que tú sentías. Quiero que me cuentes cuentos de verdad. Te los contaré todos. Él la abrazó. Ya no como quien protege, sino como quien vive. Y cuando despegaron, el cielo no pareció tan lejano. La guerra terminó para ellos. El amor venció. Y el universo, por fin, entendió que la criatura más peligrosa no era un arma escondida en una niña, sino una niña amada sin condiciones.